el repaso. Si recuerden entonces, encima nos avisa de que está siendo grabado. Entonces, recuerden, la semana próxima vamos a hacer un cuestionario muy breve de la unidad 1 y vamos a después analizar la película de Ashton Kutcher, Jobs. ¿De acuerdo? Es decir, lo voy a poner a través del calendario para que lo recordemos. Entonces, la idea de hoy es dar un pantallazo a los puntos más importantes de esta unidad temática y seguimos, si están de acuerdo y si no hay objeciones, con esta modalidad de hacer una presentación rápida, dejarles el video de clase como para que ustedes lo analicen con la presentación, esta presentación PowerPoint en formato PDF. Y bueno, siempre abierto a discusiones, críticas, y si quieren cambiar de método y volver al método tradicional de dar clase y que sea tal cual como si fuera una clase presencial, estamos abiertos a eso también, pero por algunos comentarios que hemos tenido, en particular, por ejemplo, en Electrónica Digital 3, en el cuatrimestre anterior, el modelo preferido era el de tener las clases asincrónicas, es decir, la clase grabada con anticipación, como para que se pudiera analizar y estudiar previamente y después en clase trabajar un poco a la usanza americana, que el lapso de clase es como para la dinámica de consultas y de dudas y de aclaraciones y de ampliaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar un poco en esta clase, en forma muy rápida, de la gestión de proyectos. ¿Sí? Acuérdense que nosotros teníamos fases del proyecto y grupos dentro del proyecto. Hay una fase que es la fase de iniciación y también un grupo que es la iniciación. Entonces, esta fase lo que nos dice a nosotros es cómo tenemos que comenzar con el proyecto. Entonces, arrancamos primero con los requerimientos del Project Manager como ítem 0, las fases y procesos de un proyecto, y después empezamos con el proceso de iniciación y el alcance. Algunos ejemplos. Todo esto está basado en el trabajo del amigo Ariel Lutemberg de la Universidad de Buenos Aires, y que esta metodología es la que ellos emplean en la especialización de sistemas embebidos, y que ustedes van a encontrar en el sitio web, es decir, en el aula virtual de la materia, algunos ejemplos de cómo ellos presentan los proyectos. Y ese es el modelo que nosotros pretendemos respetar también acá. Hay algunos anteproyectos que son excelentes como ejemplo y esos son los elegidos. Es un método que funciona muy bien porque permite hacer un seguimiento del proyecto en el momento de la elaboración y la concreción y después cuando se va ejecutando. Entonces, arranquemos. ¿Quién es el Project Manager? Por empezar. El Project Manager no tiene por qué ser alguien que conoce mucho del tema del proyecto. Es decir, el Project Manager puede ser, si es alguien que conoce la temática, excelente, pero no es obligatorio. Inclusive hay algunos que dicen que es preferible que el Project Manager no conozca demasiado de la gestión de proyecto, de la gestión del proyecto que está haciendo, porque le da un grado de independencia mucho mejor que aquel que se involucra técnicamente en el proyecto. Pero es un punto de discusión. Aquí no hay matemática de por medio y se emplea entonces el criterio, la opinión de los que se encargan de gestionar el proyecto. Si aquí no hay un 2 más 2 es 4, sino que inclusive, según nosotros dijimos, el PMBOK en sus distintas versiones va incorporando nuevas metodologías de gestión de proyectos. Es decir, que no es obligatorio, digamos que el cambio de una edición a la otra no es que se agregan nuevos temas, sino que en algunos puntos se cambia el enfoque porque mucho de esto es prueba y error
y se detecta que hay una metodología que conviene más y bueno, se va cambiando, por ejemplo, en la parte de gestión de calidad. La incorporación de tecnología informática permitió ir cambiando algunos aspectos de lo que es la gestión de calidad. Bueno, y todo eso hace que no haya una ecuación matemática que rija la ejecución de un proyecto, sino que es todo un conjunto, como la medicina, es un arte en el cual uno trata de, recuerden esto es importante, minimizar las posibilidades de fracaso de un proyecto. Entonces, arranquemos por los requerimientos del Project Manager. ¿Qué tiene que tener un Project Manager? Debe encargarse de la dirección técnica de proyectos, debe tener liderazgo y debe tener una noción de gestión estratégica y de negocios. Y acá es un ítem muy importante. Liderazgo no significa dar órdenes. Liderazgo significa saber guiar a la gente, pero en una forma positiva. Aquel que tiene que dar órdenes está haciendo valer sus, como se decía en la época, refiriéndose a los cuarteles militares, sus jinetas. El que tiene más grado le da órdenes al que tiene menos grado, por más que sea una orden ridícula. Entonces aquí no es cuestión de dar órdenes, sino que el liderazgo se transmite y se hace sentir de una manera que no sea coactiva, sino que es el liderazgo es saber orientar a la gente y saber guiarla sin que se den cuenta que uno los está guiando. Después les voy a mostrar un gráfico muy simpático que me mandó esta mañana Diego. A ver, esto está, como ustedes ven aquí, esto está sacado del PMBOK. Habilidades técnicas en la dirección de proyectos. ¿Esto qué significa? Significa hacer un análisis de los proyectos que fueron exitosos a lo largo de un tiempo importante y ver cuáles han sido los puntos destellantes en los cuales se destacaron los directores de proyecto. Entonces, arrancamos con los factores críticos del éxito del proyecto, es decir, darse cuenta de qué condiciones se tienen que cumplir para poder llevar adelante el proyecto, hacer un cronograma que sea creíble y que sea sincero, creíble y verificable, hacer informes financieros y hacer un registro de incidentes. Esto significa, si ustedes recuerdan lo que vimos en la clase anterior, que había una etapa final que era el que se llama el proceso de cierre, en el cual uno hacía un debe y un haber de... Profesor, Sí. ¿Qué significa cronograma? Es que estoy muy perdido y no... ¿Qué es el último apartado de la diapositiva? ¿Y me puedes decir qué significa un cronograma? Un Por favor. cronograma es un diagrama temporal, perdón, es un diagrama temporal, es decir, es una secuencia de todas las tareas eh, en un diagrama temporal, en un diagrama XT, perdón, YT, en el cual aparecen todas las tareas y la forma en la cual esas tareas están vinculadas entre sí. Es decir, voy a mostrar un ejemplo para ser un poco más Vale, concreto. sí, mejor, porfa. O explica. Este es un proyecto en el cual, acá está la descripción del proyecto, y luego, bueno, justo agarré
aquí aparece con la extensión MPP, que es la extensión típica del Project Manager de Microsoft. Y acá esto es lo que vemos. Este es lo que aparece aquí a la izquierda. Esto es el desglose de las tareas. El desglose de las tareas, y acá está esas tareas, cómo es que se vinculan unas con las otras en forma consecutiva. Si, por ejemplo, esto está representando la duración de cada tarea, aquí están las fechas, la duración de cada tarea y la vinculación de ellas. Por ejemplo, para empezar esta tarea que estoy señalando aquí, es necesario previamente, y eso me lo está marcando este indicador, me lo está marcando, que para empezar esta tarea es necesario que termine esta. Esto tiene la ventaja que me está marcando en esto que aparece aquí, en rojo, es el día de hoy. Fíjense que este es el día de hoy. Con lo cual, en esta semana, nosotros podemos ver cómo se está realizando esta tarea, en qué estado se encuentra esta tarea, que es la investigación de generación de archivo Excel con datos de mediciones. Entonces, esto es lo que llamamos cronograma, la vinculación de tareas con tiempo y a su vez la vinculación de las tareas entre sí, es decir, el grado de dependencia que tienen las tareas entre sí. Eventualmente, si alguna tarea se alarga, si por ejemplo, si se alarga una tarea, o por ejemplo aquí, si se alarga una tarea, me va a representar, cuando yo pido reactualizar, que no lo voy a hacer para no complicar el almacenamiento del trabajo, si una tarea se demora o se acorta, automáticamente se ajusta todo el diagrama de tiempos. Esto es el cronograma. Y esto lo que me permite a mí es, si eventualmente alguna tarea se tiene que prolongar, me cambiará el camino crítico que voy a tener y por lo tanto veré en esa contingencia qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Significa, por ejemplo, poner gente que está en este momento ociosa en una tarea que no es crítica a trabajar en esa tarea crítica para tratar de garantizar que se lleve a tiempo de acuerdo con lo que estaba previsto. ¿Quedó un poco más claro? Hola. Sí, sí. Bien. Entonces, en el desarrollo del cronograma, lo que decíamos acá, es uno de los puntos que son fundamentales para enfocarnos y que el grado de detalle del cronograma, la seriedad y la honestidad con la cual se hizo el cronograma, es trascendente como para poder hacer una evaluación correcta de la posibilidad de hacer este proyecto. Es decir, ¿cómo arrancamos? Viene alguien y me dice, quiero hacer algo. O surge dentro de la empresa la inquietud de hacer algo. Entonces, tengo que ponerme, aún sin demasiados datos, a hacer una estimación de tiempos y de costos. Sin demasiados datos, tengo que hacer una estimación en modo grueso, en el cual esa estimación es simplemente para decir, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Tengo la capacidad técnica para hacerlo o no tengo la capacidad técnica para hacerlo? Aquí importa mucho la experiencia. Si es una empresa que ya haya hecho proyectos similares, tiene entonces condiciones para hacer estimaciones de las características de este proyecto. Es decir, ¿cuán posible es de encarar este proyecto? Si es una empresa que está comenzando y no tiene experiencia en el tema, muy probablemente tenga que aprovechar la experiencia ajena, es decir, preguntarle a alguien que sepa. Y en una de esas, esa persona que sepa va a cobrar. Pero hay que interpretarlo como que es una inversión, porque me va a permitir a mí
saber si el proyecto es posible de encarar o no es posible de encarar. Todo esto nos lleva a que el director de proyecto tiene que ser el que guíe, el que tome la decisión de que este proyecto se hace o no se hace. Y tiene que tener criterios y tener material y tener cosas como para, herramientas como para tomar una decisión apropiada. Tiene que tener, el director del proyecto tiene que tener tiempo. Fíjense, esto es importante. Tiene que tener tiempo, es decir, no puede ser que el director del proyecto esté un ratito en el proyecto, sino que el director del proyecto tiene que tener dedicación exclusiva al proyecto, porque va a tener que hacer un montón de cosas, dirigiéndose hacia los que están por debajo de él, es decir, aquellos que trabajan en el proyecto, y los que están por encima de él, es decir, las autoridades de la empresa en la cual se está trabajando. El encargado, el director del proyecto va a tener que encarar también, aunque no él personalmente, pero tener que encarar la parte financiera, la parte de flujo de fondos. ¿Cómo? ¿Perdón? No, me parece que como estamos así medio público, tenemos gente de afuera. De hecho, la pregunta del cronograma, ¿está el alumno que la hizo? Sí, soy yo. Sí, estoy aquí por... Ah, no, perdón, entonces. Porque no escuché la respuesta cuando Marcelo terminó. ¿Qué pasa, pues? No, ya he entendido que viene el concepto, o sea que muchas gracias. Pero, perdón, ¿quién es Pedro García? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les pido disculpas. Vamos a cerrar la sesión un minutito y a los alumnos del curso les pido entonces que miren el correo electrónico y que les voy a dar una nueva clave de ingreso. Bueno. Dale, perfecto, profe. ¿De acuerdo? Ok. Sí, Marcelo, sin problema. Berta.